sigamos exaltando a nuestro Rey con todo gozo, porque grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Con todo gozo al Rey. Grande
Dios es digno de toda gloria y de toda honra. Sigamos exaltándolo con todo gozo delante de su presencia, porque Dios nos ha hecho libres, libres en Él, libres del infierno, de la muerte, del pecado. Así que sigamos exaltando a nuestro Rey. Bueno, voy a invitar, hermanos, voy a invitarles a que miren conmigo allí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Es una pequeña porción de este capítulo que corresponde a lo que es el Sermón del Monte, pero vamos a mirar esos dos versículos, versículos 13 y 14 del capítulo 7. Allí dice: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Dios bueno, entramos en tu presencia en esta mañana. Aquí estamos frente a tu palabra y no dudamos de ninguna manera que esta palabra nos habla a nosotros hoy. Nos habla a nuestros corazones, nos llama, nos confronta, nos interpela de una manera profundamente personal. Señor Dios, que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones a través de esta palabra esta mañana. Que esa palabra haga en nosotros lo que tú quieres, y sobre todo porque es palabra de vida y está encaminada a llevarnos a una vida con sentido y con propósito. Padre, guíanos y háblanos por tu Santo Espíritu, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez le ha pasado a usted, es probable, que haya estado usted frente a una persona muy importante o a una persona de mucha influencia, o frente a una persona con la cual usted tuvo una entrevista o una persona que resultó ser en alguna manera clave en su vida, en su futuro, para ayudarlo a salir de una situación complicada y dejar atrás un pasado? ¿Ha estado usted alguna vez frente a una persona así, de tal manera que usted haya podido pensar o llegar a la conclusión: en realidad esta persona representa para mí la oportunidad sin igual, la oportunidad incomparable de mi vida? Si yo no aprovecho esta oportunidad que me está brindando la vida con respecto a lo que esta persona representa para mí, entonces nunca voy a volver a tener otra oportunidad. Yo siempre me he preguntado qué sería estar frente a Jesús, ¿Qué sería estar frente a Él? ¿Qué sería haber sido tenido en cuenta por Él? ¿Qué sería haber sido observado por sus ojos? ¿Qué sería haber sido escuchar nuestras palabras por sus oídos? ¿Qué sería haber estado frente a Jesús? Hoy nosotros podemos tener un encuentro con Jesús a través de lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Yo no creo que haya mayor diferencia, aunque hayan pasado más de 2000 años y aunque ya Jesús no esté físicamente, por decirlo, frente a nosotros. Pero el Nuevo Testamento tiene absolutamente toda y la misma autoridad y poder que tenían las palabras de Jesús para cuando Él estaba presente frente a las personas. Muchas personas se vieron en diferentes momentos de su vida frente a Jesús. Fueron escuchados por Él, fueron tenidos en cuenta por Él, fueron encaminados por Él en su vida. Muchos vinieron ante Él solo para pedirle un favor, para pedirle sanidad, para pedirle que los ayudara a salir de un problema. Pero otros que estuvieron frente a Jesús en realidad
vieron en él la oportunidad única de sus vidas. Una oportunidad que no podían de ninguna manera pasar por alto. Jesús representó para ellos en ese momento la persona clave, absolutamente clave, que les ayudaría a encaminar sus vidas de una manera diferente. En ese sentido, Jesús es la puerta a una oportunidad diferente en nuestra vida. Y si nosotros aprovechamos esa oportunidad, bienaventurados seremos. Pero si no la aprovechamos, entonces perderemos la oportunidad más grande de nuestras vidas. Las puertas son algo curioso. Jesús habla aquí de puertas y habla de caminos y nos hace ver un contraste entre dos diferentes tipos de puertas y dos diferentes tipos de caminos. Pero las puertas son algo curioso. Uno nunca puede estar seguro con qué se va a encontrar al trasponer una puerta. En la película Alicia en el País de las Maravillas, la protagonista de este cuento entra en una dimensión, yo diría, surrealista, y de pronto se ve frente a una puerta pequeñita, muy pequeñita. Pero una vez que ella transpone esa puerta, después de tomar una poción que la hace pequeñita, ella transpone esa puerta y se encuentra con un salón inmensamente grande, que no corresponde con lo que era esa puerta tan pequeñita. Esa son, de alguna manera, las realidades muchas veces en la vida. En este texto que acabamos de leer, Jesús es radical. Nosotros vemos a un Jesús radical. No podemos negar eso, pero también Jesús es claro, absolutamente claro. Jesús está diciendo, la vida de las personas, hombres o mujeres, solo puede tener uno de dos destinos. Solo uno de dos destinos. Y a esos destinos se llega solamente por medio de una de dos puertas. Y esas puertas a su vez conducen a uno de dos caminos. No hay más. No hay más que dos puertas. No hay más que dos caminos. Y al final no hay más que dos destinos. El punto es que el destino final es completamente insólito en esta narrativa de Jesús aquí. El destino es completamente insólito e inesperado con respecto al camino que se siguió. Las puertas y los caminos, en este caso, por tanto, resultan bastante engañosos. La mente se engaña pensando que una puerta ancha y un camino espacioso tendría un final feliz, dichoso y sin igual, y que una puerta estrecha y un camino angosto tendría un final desdichado e infeliz. Pero Jesús hace ver que no es así de ninguna manera. En el reino de Dios, definitivamente las cosas son opuestamente diferentes a como son en el mundo natural. En esencia, la enseñanza enfatiza el hecho de que hay que esperar hasta el final para ver qué es lo que va a pasar. Nosotros podemos estar andando por un camino ancho y espacioso hoy, felices de la vida y sintiéndonos inmensamente realizados. O podemos estar andando por un camino estrecho, difícil, lleno de pruebas, de dificultades, de muchas cosas. Pero hay que esperar hasta el final para ver en qué va a parar todo. Es lo que Jesús trata de decir. Aquí nosotros podemos seguir entonces lo que Jesús dice al utilizar estas dos metáforas de la puerta ancha y la puerta angosta, el camino ancho y el camino angosto. Digamos una primera cosa que encontramos allí en ese pensamiento o en esa enseñanza de Jesús. Primero, una vida fácil. Yo diría, una vida fácil es muy fácil. Una vida cristiana fácil es muy fácil. Pero una vida fácil y cómoda
echa a perder lo mejor de nosotros. Echa a perder lo mejor de nosotros. Nosotros podemos preguntarnos aquí, ¿en qué consiste en realidad esa puerta ancha? ¿En qué consiste el concepto de perdición del que Jesús habla? Ese concepto de perdición tiene mucha relación, obviamente, con la puerta ancha y el camino espacioso. Yo pienso que es muy probable que sea una referencia a las anchas puertas de las ciudades antiguas. Trate de imaginar lo que eran las ciudades, al menos las más importantes en los tiempos de Jesús. Y esas ciudades amuralladas, esas ciudades llenas de callejones tortuosos, sin calles señalizadas, pero todas esas ciudades tenían una puerta ancha, una puerta muy ancha, y también tenían una avenida principal ancha, espaciosa. Trate de imaginar eso. Y es probable que Jesús esté haciendo referencia a esas puertas de esas ciudades que conducían a amplias avenidas por las que se desplazaba la gente importante. Era por esas puertas y por esas avenidas espaciosas por donde entraban los visitantes ilustres, por donde entraban las personas que habrían de ser homenajeadas, por donde entraban los ejércitos victoriosos, entraban por la puerta ancha y por el camino espacioso. Lo cierto es que la puerta ancha es impactante. La puerta ancha atrae por su misma naturaleza. La puerta ancha nos provee fácil accesibilidad, nos permite encaminarnos en la vida sin más compromisos que los que realmente me convienen. Implica comodidad, implica excesiva flexibilidad en la vida, sobre todo en lo que tiene que ver con la ausencia de un compromiso serio y profundo con valores y principios verdaderamente morales. La puerta ancha permite que yo pueda ser más visible, que pueda ser tenido más en cuenta. La puerta ancha, el camino espacioso, me hace más el centro de atracción. Y eso es algo que me satisface. La puerta ancha me conduce a un camino espacioso donde tengo todas las oportunidades y donde de alguna manera no tengo necesariamente que cuidarme de guardar una debida ética en las cosas que hago. En ese camino espacioso yo puedo ser tanto santo como malvado, yo puedo ser tanto consagrado como hipócrita, yo puedo ser lo que quiera ser en esa puerta, en ese camino espacioso. No siempre voy a ser tan honesto, ni siempre voy a jugar tan limpio en ese camino espacioso. Pero esa puerta ancha que nos atrae es una figura que, aplicada a la vida espiritual, si en alguna manera usted es una persona que valora lo espiritual y usted considera que usted también es una persona que, aparte de ser solo carne o materia, también es espíritu, esa figura aplicada a la vida espiritual significa asumir las cosas sin compromiso, sin sacrificio, sin cruz, sin sufrimiento y de una manera profundamente cómoda. Yo pienso que es fácil, es muy fácil, volviendo a lo que decíamos al comienzo, es muy fácil hacernos a una vida cristiana a nuestra manera, a una vida cristiana en la que no tenemos que rendirle cuentas a nadie, no tenemos que depender de nadie y dependemos solamente de nuestros propios principios o de nuestros propios valores y de nuestra propia conciencia. Es muy fácil hacernos a una vida cristiana a nuestra manera, de tal forma que no nos comprometa demasiado, que nos permita simplemente en alguna manera participar desde la orilla sin necesidad de tener que meterme allá donde está el compromiso que realmente yo no quiero asumir. ¿Por qué una puerta ancha? Es la pregunta. ¿Por qué una puerta ancha que conduce a un camino espacioso
dice Jesús, lleva a la perdición. Ahora más adelante vamos a mirar eso de la perdición, pero ¿por qué esa puerta ancha conduce a un camino espacioso y lleva a la perdición? Uno pensaría, eso no debería ser así. Yo siempre me retrotraigo un tanto a la historia, trate de mirar un tanto a la historia de los comienzos de la humanidad. El diablo, según el libro del Génesis, le habló a Eva y le habló a Adán y les hizo ver una perspectiva diferente, les hizo ver las cosas mejor, desde una perspectiva diferente a cómo se las había planteado Dios. El diablo les dijo, si ustedes le desobedecen a Dios, créanme que no les va a pasar nada. No van a sufrir ni van a afrontar ninguna consecuencia y menos se van a morir. Eso les dijo el diablo. Y el problema es que Adán y Eva se creyeron el cuento del diablo. El diablo en realidad estaba diciéndoles, si ustedes siguen ese camino de ser ustedes mismos, de ser libres todo lo que quieran, de realizarse a su manera, de vivir la vida a su manera, ustedes no tienen por qué terminar en la perdición. Eso no puede ser así. No puede ser posible que para una persona que está buscando aprovechar las mejores oportunidades de la vida termine en la perdición. Ese fue el mensaje del diablo. Lo mismo pensó tiempo después en la historia, lo mismo pensó el pueblo de Israel. Ellos siguieron con el mismo pensamiento que el diablo había sembrado en la humanidad desde el comienzo. Ellos pensaban, si nosotros adoramos a otros dioses, si nosotros nos involucramos con las prácticas inmorales que implica adorar a esos dioses, si nosotros nos sacudimos las ataduras de Dios, si nos sacamos a Dios de en medio, si vivimos a nuestra manera, entonces no van a venir las consecuencias que supuestamente habría que venir. Hoy en día las cosas no son diferentes. Hoy en pleno siglo XXI no son diferentes. Hoy en su manera de pensar, en la ideología popular, en el imaginario popular, las cosas no son diferentes. El pensamiento popular cada vez se define más como libre de las exigencias de Dios, como libres de Dios, como libres de las ataduras según ellos lo ven de Dios. Y la forma de pensar esencial es: no tenemos por qué terminar mal. No tenemos por qué terminar mal. Sin embargo, hermanos y amigos, la experiencia que vemos una y otra vez, y seguro usted conoce muchas experiencias de muchas personas, o tal vez usted mismo la ha vivido, la esté viviendo. La experiencia nos ha mostrado inagotablemente que en ese camino nunca se gana. Pasa como en las películas de policías y ladrones. Sea como fuere, el villano de la película nunca gana. ¿Sí o no? Nunca gana. El mal nunca puede ganar. Nunca se puede ganar en un camino como ese y en una forma de pensar como esas. Jesús dijo que ese camino ancho lleva a la perdición. Y dijo también, y muchos son los que entran a través de esa puerta y siguen ese camino. Claro, Jesús reconoce que ese es un camino que se puede seguir. Cada quien es absolutamente libre de seguir ese camino. Hoy en día, cuando las ideologías del mundo están reclamando que se les reconozca sus derechos y se les reconozca su lugar y se les reconozca también lo que ellos están necesitando, entonces todo el mundo reclama sus derechos, y yo pienso que Dios mismo dice, sí, desde luego, ustedes tienen derecho. Ustedes tienen derecho a hacer lo que quieran ser, vivir como quieran vivir. Al fin de cuentas, Dios nos creó con libre albedrío. El apóstol Pablo decía, hay cosas que
dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Sí, Jesús reconoce que ese es un camino que se puede seguir. Dios no obligará nunca, jamás a nadie a seguir el camino que debe si la persona no quiere. No, ese camino se puede seguir, pero el problema es el final, a lo que Jesús llama la perdición. Dice Jesús, muchos siguen ese camino y ese camino es el que lleva a la perdición. La palabra para perdición que el Señor Jesús usa aquí, la palabra para perdición, es una palabra que significa esencialmente ruina o pérdida. Y tiene que ver tanto con la ruina moral de una persona como con la ruina y la pérdida espiritual que esa ruina moral le traerá indefectiblemente. Usted puede experimentar ruina en muchos aspectos de su vida, pero existe también la ruina moral. Y las personas, dice Jesús, implica que las personas que siguen ese camino ancho están siguiendo el camino de la ruina moral total. Seguir un camino cómodo, seguir un camino autocomplaciente, seguir un camino ajustado a mi manera de pensar, a la larga termina echando a perder lo mejor de mí. Termina echando a perder las mejores oportunidades de mi vida. Termina echando a perder lo mejor que yo podría dar para beneficiar a otros, para bendecir a otros, para hacer el bien a otros. Termina echando a perder lo mejor de mí. Al final de cuentas termina arruinándome completamente. Cuando hablamos del concepto de ruina, entonces nos referimos a algo que se echa a perder ya por negligencia, por ignorancia o por mero descuido o irresponsabilidad, o por la incapacidad de valorar las cosas verdaderamente buenas en la vida. Es algo así como cuando usted hace una inversión pequeña o una inversión grande, no sé. Usted hace una inversión en un negocio o hace una inversión en algún tipo de proyecto económico, financiero o de otra índole. Usted hace una inversión y usted hace esa inversión con gran expectativa, porque quien hace una inversión no invierte para perder. ¿Quién invierte para perder? Nadie. Nosotros invertimos porque esperamos ganar, esperamos recibir algún rédito de esa inversión. Entonces por eso invertimos con gran expectativa, pero algo pasa inesperadamente y usted lo pierde todo, lo pierde absolutamente todo. Y yo he leído historias de verdad de grandes inversionistas en el mundo que han perdido millones de dólares o de euros porque alguna cosa pasó y su inversión se vino abajo y todo se perdió. Una vida fácil y cómoda echa a perder lo mejor de nosotros. ¿Vamos bien, hermanos? Amén. Ahora, la segunda cosa es que una vida comprometida, y este es el contraste que Jesús quiere que veamos. Una vida comprometida con Jesús canaliza lo mejor de nosotros. ¿Entiende? Una vida comprometida con Jesús canaliza lo mejor de nosotros. Ya lo mencionábamos hace días. El pastor Diego mencionó ese texto otra vez hoy. Jesús siempre a quienes llamó, los invitó a seguirlo. ¿Sí o no? Vengan en pos de mí. Jesús los invitó a seguirlo, pero a seguirlo con un propósito profundamente creativo, llamémoslo así. Él les dijo, síganme y yo haré de ustedes personas que van a conseguir lograr
resultados y frutos en su vida que nunca imaginaron. Vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Ay, claro, eso es o eso implica en lo que Jesús dice cuando nos llama a seguirlo. Eso implica que Él está dispuesto a canalizar en su propósito lo mejor de nosotros. ¿En qué consiste la puerta estrecha? ¿Y qué significa aquí la vida? Que es el contraste con lo que es la puerta ancha y el camino espacioso. Bueno, en este caso la puerta angosta o esa puerta estrecha puede ser una referencia a las estrechas puertas por donde entraban los esclavos, las ovejas guiadas por sus pastores, las mercancías y los mercados y todo eso entraban por esas puertas y que generalmente conducían a caminos tortuosos y caminos escondidos dentro de la ciudad donde la gente generalmente no era visible. En la época de la colonia, según la historia de nuestro país, había casas, las casas señoriales de esa época, que tenían puertas pequeñas en la parte trasera o en la cocina para el ingreso y la salida de la servidumbre. Recuerdo que tuve la oportunidad un día que fuimos, creo que fue en el Socorro, no recuerdo, fuimos y visitamos una de esas casas históricas y alguien nos mostró todo lo que esa casa tenía y quién había vivido ahí, un personaje histórico, no recuerdo bien quién era, pero nos mostró toda la casa y nos llevó a la cocina y nos hizo ver, mire, y aquí al lado de la cocina hay una puerta pequeñita, por ahí era por donde entraba la servidumbre, entraban los esclavos, por ahí entraban las cosas de la cocina y esas personas generalmente eran absolutamente invisibles para el resto de la gente que vivía en esa casa. Y a mí me llamó eso mucho la atención. La puerta estrecha es muy poco llamativa. La puerta estrecha no impacta, no atrae para nada. Para algunos quizás esa puerta sea algo despreciable. Esa puerta me dice que tengo que, por una parte, pasar solo. Tengo que pasar solo. Es una responsabilidad, implica una responsabilidad solo mía. Esa puerta pequeña me dice que hay muchas cosas que forman parte de mi vida, de mi entorno, de mis apegos, que no pueden pasar conmigo y se tienen que quedar afuera. Esa puerta pequeña es un símbolo de serias y profundas decisiones y responsabilidades con las que tengo que cumplir. Esa puerta pequeña significa que tendré que privarme de muchas cosas que, por decirlo, me gustan, pero que no pueden ser parte de mi experiencia en seguir a Jesús. Pero lo paradójico, lo más paradójico es que, dice Jesús, es esa puerta precisamente la que conduce a la vida. Es esa puerta la que conduce a la vida. La puerta pequeña en relación con la vida de la que Jesús habla es algo que es difícil. Desde luego que es algo que es difícil. No significa que sea difícil ser cristiano. No es difícil ser cristiano. A lo que se refiere realmente la dificultad, más bien es a lo que hay que dejar, a lo que hay que soltar para poder trasponer esa puerta. Tendremos que deshacernos de nuestro egocentrismo. Ya no podré yo mismo ser el centro de mi vida. Tendré que deshacerme de mi egocentrismo. Tendré que deshacerme de mi idolatría, de cualquiera que sea aquello a lo que yo esté apegado y en lo que sea que haya puesto en alguna manera mi fe y mi esperanza. Ya sea algo espiritual, ya sea algo religioso, ya sea algo material, un ídolo igual es un problema serio en mi vida. Tendré que deshacerme de todo lo que en alguna manera me mantiene atado a una vida que me mantiene vacío y sin propósito. Para poder trasponer esa puerta, tendré que deshacerme de una fe falsa, de esa fe que en realidad nunca me va a salvar.
Jamás me va a salvar. Tendré que deshacerme de ciertas lealtades en mi vida y de ciertos apegos en mi diaria experiencia. La idea de salvarme por mi propio esfuerzo es algo que tendré que dejar de lado definitivamente, porque es necesario absolutamente enfocar la fe solo en Jesús. Nuestro mundo, nuestro planeta Tierra tiene cientos, miles de millones de habitantes. Hay cientos de religiones, hay religiones históricas reconocidas en el mundo y que seguramente nosotros también conocemos o sabemos. Pero todo eso simplemente nos hace ver que mientras más las personas se apegan a lo que consideran su fe y aquello que según ellos es el camino al cielo, es algo absolutamente falso mientras no se haya puesto la fe en Jesús. En ese sentido, Jesús es una puerta absolutamente estrecha, porque Él es la única puerta y Él es el único camino. Y Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. A demasiada gente no le gusta esto. Les parece algo inapropiado, algo que insulta su fe, algo que les priva de su derecho de ser lo que ellos quieren ser. Pero Jesús lo dijo con claridad. Él es la puerta y Él es el camino y no hay más. La vida o el concepto de vida es opuesto al concepto de perdición. La vida define, en la forma en que Jesús usa ese concepto, la vida define la idea de plenitud. Jesús siempre ha querido que usted y yo vivamos una vida plena. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él estaba pensando en una vida plena en todos los sentidos. Es una vida de plenitud, una vida de realización verdadera, una vida de libertad verdadera, una vida de sosiego, de paz, de alegría, de gozo, de sentido en la vida. La idea de Jesús con la verdadera vida está asociada con el camino estrecho, a diferencia de la opinión popular que piensa que el camino ancho es el que verdaderamente nos llevaría a la verdadera vida. Yo creo que la experiencia cristiana conlleva la necesidad, primero que todo, de aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Y que Jesús llegue a ser el centro de nuestra vida. Esa es la puerta estrecha, esa es la puerta de entrada, a donde solo podemos entrar nosotros tal cual somos, completamente despojados o dispuestos a despojarnos de todo lo que sobra en nuestra vida. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero también la experiencia cristiana conlleva la necesidad de seguir a Jesús. Ojo, seguir a Jesús implica un cambio de vida radical, un cambio de vida esencial, en el que, como dijera Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero he aquí todas son hechas nuevas. A veces hay quienes se quedan solo en el dintel de la puerta. Demasiados creyentes, demasiados hombres y mujeres cristianos en las iglesias están solamente en el dintel de la puerta. Llegaron solo hasta allí, sí, aceptaron a Jesús como Salvador, pero no están siguiendo a Jesús en el camino. Se quedaron en el dintel de la puerta. Hermanos queridos y amigos, si tú has aceptado a Jesús como Salvador y Señor en tu vida, o si llegas a aceptarlo como tal, tienes que seguir el camino. No sirve quedarse en la puerta, no, tienes que seguir el camino. Por eso Jesús habló de una puerta, de trasponer una puerta y seguir un camino. Así que, hermanos,
Yo creo que el contraste que Jesús nos presenta aquí es claro. El camino de pocos resulta en un destino inesperado y sorprendente. El camino de muchos resulta en un destino absolutamente trágico, un destino inesperado y trágico. En el Evangelio de Lucas, y termino aquí, hay otra versión en la que Jesús habla también de esta misma idea. Dice en el capítulo 3, en el versículo 22 de Lucas, dice que Jesús iba por ciudades y aldeas y observen, iba enseñando. Ojo, eso es importante allí. Jesús iba enseñando mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Yo pienso que esa pregunta debió haber surgido de lo que Jesús estaba enseñando, de lo que Jesús estaba afirmando. Y no pienso que haya mayor duda de que Jesús estaba hablando de la puerta estrecha y el camino angosto, de la puerta ancha y el camino espacioso. Porque lo que Jesús responde nos demuestra que es probable que estuviera hablando de lo mismo. En el versículo 24 dice, Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Miren eso, qué tremendo, ¿verdad? Muchos intentarán entrar, pero no podrán. Señor, es que yo con mi religión, Señor, es que yo con mi ecumenismo, Señor, es que yo con mis buenas obras, Señor, es que yo con mis méritos personales, Señor, es que yo he sido muy buena gente, Señor, es que esto, lo otro. No, muchos intentarán entrar y no podrán. Yo pienso que nosotros podríamos interpretar las palabras de Jesús diciendo: consideren mi perspectiva de las cosas y tómenla en serio. Mi perspectiva de las cosas es diferente a las perspectivas de su religión. Mi perspectiva de las cosas es diferente a la perspectiva con la que usted en su conciencia o personalmente mire las cosas. Considere mi perspectiva seriamente. Lo que usted está tratando de hacer no lo va a salvar. Usted no se va a salvar por cosas buenas, no se va a salvar por méritos personales. Jesús pareciera estar diciéndonos: si no consideras que te estoy llamando a seguirme y dejar de lado tus propias perspectivas, estarás perdido. Esfuércense a entrar por la puerta angosta. Es esencial que ustedes dejen de lado su egocentrismo y sus propias perspectivas y me miren a mí como su única y verdadera oportunidad para salvarse. Yo realmente soy la puerta y soy la única puerta y yo mismo soy el camino a seguir. Pero quien venga a mí y me siga en el camino de una manera diligente y comprometida, yo le aseguro que tendrá una vida con sentido, con propósito, con significado, una vida verdaderamente libre y una vida en lo que usted podrá dar lo mejor de usted mismo bajo el poder del Espíritu Santo para que sea de bendición. Jesús dice algo que es sumamente sorprendente. Llegará el día en que muchos vendrán delante de Dios y reclamarán que se les permita entrar al cielo. Pero la respuesta que recibirán, versículo 27 dice: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Y esa es una expresión, permítanme usar la palabra, ese es un semitismo, es una especie de expresión o un modismo judío que se usaba para referirse
a lo que es una experiencia de dolor, de desesperación y de frustración. Sí, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque ustedes no quisieron entrar por la puerta estrecha ni seguir el camino angosto. Desaprovecharon la mejor oportunidad de su vida, siguieron su propio camino, su propia puerta y su propio camino espacioso, y el destino final es el que tiene la última palabra. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No dejemos, no permitamos que el día menos pensado nosotros volemos a la eternidad y lleguemos delante de la presencia de Dios y tengamos que escuchar también esas mismas palabras y experimentar ese lloro y crujir de dientes. Hermanos y amigos, la oportunidad es ahora. La oportunidad es aquí y ahora. La puerta estrecha está ahí. Jesús está aquí en su palabra, en el mensaje del Nuevo Testamento. Ahí está Jesús hablándonos, y encontrarnos con ese Jesús del Nuevo Testamento es estar frente a la mejor y más inigualable oportunidad de nuestras vidas. Solamente Él podrá guiarnos a través de ese camino estrecho en una vida hacia la eternidad y en una verdadera experiencia de sentido y significado. ¿No les parece? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, incline su rostro, por favor. Incline su rostro y cierre sus ojos. Piense en esto que Jesús le dice. Él dice: yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y tal vez este sea un momento de decisión para usted, de decirle a Jesús: Señor, yo quiero quitarme del centro de mi propia vida y yo quiero invitarte a que vengas, Jesús, a mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. Dios bueno, a ti sea toda la honra y la gloria y la alabanza. Te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra, porque no podemos negar que nos habla. Que si bien, Jesús, tú no estás presente físicamente aquí, pero sí estás hablándonos a través de tu palabra, y escuchamos en ella tu voz que nos llama, tu voz que nos advierte, tu voz que nos hace ver realidades en las que nunca o muy pocas veces quizás nosotros pensamos. Escuchamos tu voz encaminada a corregir nuestras perspectivas, nuestros puntos de vista, y ayudarnos a ver las cosas desde la perspectiva de tu verdad. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, y Señor, te rogamos que tú obres en nuestra vida para que nuestros pasos sean encaminados en seguir a Jesús. Hoy, Señor Jesucristo, te invitamos a nuestro corazón. Jesús, dígale al Señor: Señor Jesús, yo te invito a mi corazón. Yo entiendo lo que tu palabra me dice. Hay muchas cosas que quizás no entiendo y necesitaré entender, pero esto que me has hablado hoy me habla al corazón. Yo te invito, Jesús, que vengas a mi corazón. Yo te recibo, te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Y estoy dispuesto, Jesús, a seguirte en el camino, en ese camino estrecho, pero en el que yo sé que tú irás delante de mí. Señor Jesús, perdona todos mis pecados, limpia mi corazón, y yo reconozco y confieso hoy que tú moriste en la cruz para pagar por todos mis pecados y perdonarme, y por tu gracia yo sé que por ese sacrificio tuyo, ese sacrificio único y suficiente, soy perdonado y soy salvado. Gracias, Dios, por este tiempo precioso de esta mañana. Obra en la vida de cada quien que esta mañana haya orado, abriendo su corazón a ti, para que, Señor, tú llegues a ser real en sus vidas. Padre, a ti sea la gloria y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente.